Escucha, Gerard Farré, ¿qué te iba a preguntar? Cuando tú eras pequeñito, ¿qué coche es el que tenía tu padre? Mi padre tenía un Citroën GS X2 naranja. ¿Y el tuyo, Juan Carlos, qué coche tenía? Pues en nuestro caso teníamos un coche más sencillito, un SEAT 127 blanco de los de toda la vida. Pero las cosas como son, eso es porque tú y yo ya tenemos una edad, pero si hubiésemos sido de la generación de los años 90, lo más probable es que nuestro padre hubiese tenido un coche más parecido a este, un SEAT Toledo. En cambio, si eres un padre primerizo de hoy en día, lo más seguro es que tengas o te estés planteando comprar un SUV como este, SEAT Ateca. Aprovechando que SEAT es una marca nacional y que encima tiene un museo con una colección de coches clásicos impecables todos, como este Toledo GT, que lo tienen, bueno, parece nuevo, vamos a hacer una breve comparativa entre este Toledo GT de hace 30 años, 32 para ser exactos, y este Ateca nuevo. Así veremos la evolución del coche en España en estos 30 años. Pues venga, al lío. Antes la moda era de carrocería sedán tipo 3 volúmenes con maletero. Y ahora lo que se lleva son las carrocerías de tipo SUV. Antes los faros eran halógenos, vamos, de bombilla de toda la vida. Ahora, afortunadamente, casi todos los faros suelen ser de tipo LED, diodos emisores de luz. Antes los motores gasolina eran 4 cilindros de gran cilindrada, en este caso un 2 litros. Encima podías ver el motor. Ahora, en cambio, la moda es que no podamos ver el motor porque viene con una tapa. También suele pasar ahora que los motores tengan menor cilindrada, como es el caso de este 1.5, y compensan esa carencia de cubicaje estando sobrealimentados por un turbocompresor, como es el caso de este TSI de 150 caballos. Antes una llanta grande era de 15 pulgadas como esta de aleación. Hoy en día, en cambio, la moda es poner ruedas bastante grandes y llantas relativamente todavía más grandes, de manera que es bastante común encontrarse unas como estas de 19 pulgadas en un SUV. Antes prácticamente todos los turismos tenían cambio manual. Hoy en día, para bien o para mal, suelen contar con cambio automático. Los sistemas de infoentretenimiento también han cambiado. Antes como mucho tenías radio cassette. Pues sí, hay que ver cómo han cambiado las cosas porque hoy parece que si no tienes Apple CarPlay o Android Auto no vas a ninguna parte. Antes era todo un lujo contar con un sistema de aire acondicionado, que sí tenía este Toledo. Hoy en día, por fortuna, rarísimo es el coche que no lleva aire acondicionado e incluso lo más normal es encontrarse con un climatizador bizona. Antes el único botón que había en el volante era el de la bocina y aquí, ojo, que ya llevaba airbag. Pues ya lo veis, antiguamente los volantes eran bien sencillos y ahora tienen más botones que el mando de una PlayStation. Antes para regular el asiento tenías que usar palancas. Hoy todavía hay unos cuantos coches que lo llevan, pero en la época era esto o nada. Ahora es bastante común que los asientos cuenten con regulación eléctrica e incluso con función de memoria, lo que es muy práctico si van a usar el vehículo más de una persona. Antes, a la hora de entrar en el coche, bueno, tocaba agachar un poco la cabeza. En cuanto a las plazas traseras, una de las ventajas que sí tienen estos SUV que están tan de moda hoy en día es que es fácil entrar porque el asiento está a la altura adecuada y es difícil dar con la cabeza en el techo. Antes tenías que tirar de brazo para abrir el portón, un portón de gran formato que era toda una novedad en el Toledo. Ahora, por suerte, es bastante habitual que el portón trasero cuente con accionamiento eléctrico e incluso función manos libres. El maletero declara 550 litros, aunque visualmente parece 1000 litros porque es como un trastero sobre ruedas. Hoy en día ya no es tan común encontrarse con maleterazos como el del SEAT Toledo, pero aún quedan buenos ejemplos como el SEAT Ateca, que ofrece unos más que dignos 510 litros. Y por último, antes los escapes eran escapes que estaban a la vista y eran reales. Ahora los escapes, pues a veces lo son y a veces simplemente lo parecen. Aprovechando que contamos con este Toledo GT impecable, con un motorazo 2 litros atmosférico de 115 caballazos, vamos a hacer una prueba. Será un breve contacto, pero oye, ya que Seat Históricos nos ha dejado este coche y está así de bien, lo descubrimos detalle por detalle. El origen del primer Seat Toledo se remonta al Salón de Frankfurt de 1989. Allí, la firma italiana Italdesign presentó el Proto T, un concept car cerrado sin habitáculo que adelantaba únicamente las líneas exteriores del futuro sedán de la marca española. En el Salón de Ginebra de 1990 llegó el Proto TL,
prácticamente idéntico, pero esta vez ya con interior completo. Obra del famoso diseñador Giorgetto Giugiaro, esbozaba el Toledo que llegaría a la producción en 1991 bajo la designación interna 1L. La versión de serie definitiva se presentó en el Salón de Barcelona de 1991. La mano de Giugiaro se ve en las líneas limpias, a priori simples, pero al mismo tiempo bien proporcionadas de su carrocería. Cuando llegó en 1991 sustituía al Málaga. A simple vista el Toledo tenía unas cotas mayores, pero al mismo tiempo seguían siendo contenidas. Con una longitud de 4,32 metros, una anchura de 1,66 metros y una altura de 1,42 metros. Su batalla se queda en 2,47 metros y para la aguja de la báscula en 1.105 kilos. El Toledo fue el último modelo fabricado por SEAT en la zona franca de Barcelona y al mismo tiempo fue el primer modelo que SEAT hizo desde cero, estando dentro del grupo Volkswagen. Este año 2023 SEAT celebra el 30º aniversario de la factoría de Martorell. Unas instalaciones en las que además de las líneas de producción se encuentran el edificio corporativo y el centro técnico de la marca española. Entre 1991 y 1999 se fabricaron 559.041 unidades de esta primera generación del Toledo. En su día, un Toledo 2.0 GT como este tenía un precio en España de 2.468.000 pesetas. En el 92, SEAT fue colaborador de los Juegos Olímpicos de Barcelona y allí el Toledo jugó un papel importante. La marca española cedió 2.000 coches a la organización. Principalmente todos eran SEAT Toledo, había Ibizas y demás, pero la mayoría Toledo. Además, SEAT hizo un Toledo 100% eléctrico, el primero de su historia, que tomó parte en la prueba de la maratón de los Juegos Olímpicos. Otro Toledo que se hizo expresamente para los Juegos Olímpicos fue el Toledo Podium, un coche que no se vendió en los concesionarios y se fabricaron únicamente 20 unidades para el Comité Olímpico. Estos coches, al final, 13 de ellos fueron regalados a los medallistas olímpicos de la selección española. Un coche que era mucho más lujoso que el GT, pese a que tenía el mismo motor, contaba con teléfono, fax, tapicería de cuero y inserciones de madera. La versión GT era el tope de gama del Toledo, la versión más alta, la más equipada y encima la más deportiva. En primer lugar, contaba con este motorazo del Golf GTI, un 2 litros de 115 caballos, cambio manual de 5 velocidades y todo este kit de carrocería aerodinámico específico, así como estas llantas de 15 pulgadas con un diseño que incluso hoy pues siguen siendo chulas. En la trasera cierra este kit de carrocería el alerón, un elemento deportivo de verdad de la buena. Como de verdad de la buena es la salida de escape. También vemos detalles de calidad como el piloto en el que se integra aquí dentro las siglas Toledo, se puede leer aquí el modelo, algo muy bien acabado para la época, esto debía costar una pasta de hacer, no las típicas letras que veíamos en los coches de la época. Y luego este reflectante que está en el centro que une los dos pilotos traseros, así da esta forma como los LED de hoy en día, ¿no? De tantos coches eléctricos que tienen esta franja lumínica de lado a lado, pues aquí la intención ya estaba ahí. Al ser la versión más deportiva, contaba con un motor a la altura. En este caso, un 2 litros, 8 válvulas de 115 caballos. Había otro motor, un 1.8 de 136 caballos, y después, más tarde, llegó otra evolución de este mismo 2 litros, que en lugar de tener culata de 2 válvulas por cilindro, tenía 4 válvulas, con lo cual ya era un 16 válvulas, y declaraba 150 caballazos. El habitáculo es amplio y espacioso incluso para los estándares de hoy en día. Pelazo no toca al techo ni por asomo, los asientos son deportivos de verdad que sujetan bastante bien. Lo más curioso es el tapizado, un tapizado de la época con encima unos colorines que quizá ahora la moda no sería bien esta. Lo que sorprende son las calidades de los plásticos, que incluso con estas 3 décadas que han pasado, pues todo está en su sitio, todo funciona como toca. Tiene hasta elevalunas con un solo toque, es alucinante. En la época era un hit total. Radio cassette con carátula extraíble, aire acondicionado. Y en el volante, bueno, hay un airbag, que esto también era algo que en la época costaba una pasta. Algunos elementos del cuadro pueden parecerse un poco a los del Golf 3 GTI de la época. ¿Por qué? Pues porque no solo compartía el motor con el Golf GTI, sino muchos más componentes, algunos de los cuales a la vista. Bueno, el acceso a la segunda fila pues, no es tan malo, sí que toca bajar mucho, pero claro, es que el hueco es enorme comparado con los estándares de hoy en día.
Con el asiento regulado a 1,80 m de estatura, pues todavía queda espacio, puedo poner los pies debajo del asiento sin problema, nada que ver con los coches de hoy en día que el asiento llega hasta abajo del todo, aquí hay espacio para los pies. Agarraderas bien, materiales de la época. Y ojo, aquí un cenicero, uno en cada una de las dos puertas. Yo que no fumo, me da igual, pero a más de uno, esto ahora quizá le iría bien, ¿eh? Elevalunas integrados en las puertas, también un lujo total en la época. Antes esto era manivela, tocaba subir y bajar las ventanillas aquí a mano. Al igual que los asientos delanteros son deportivos, los traseros también. Sorprende a un turismo de esa época que tengas aquí pues una sujeción muy buena. Esto está muy bien para las dos plazas exteriores, pero para la central, pues nada, te queda ahí un poco apretujado. Antes de abrir el maletero, un pequeño detalle. Esta pegatina de airbag no es porque el que fuese primer propietario de este coche fuese fan de la película. Lo dudo, Fente. Es porque destaca la marca SEAT en aquel momento que este coche contaba con 2 airbags de serie, todo un hito a nivel de seguridad. El portón, que pesa, bueno, un quintal, suerte de los amortiguadores, que si no, hoy me costaba abrirlo, da acceso a un espacio de carga de 550 litros, un volumen que visualmente parece el doble. O sea, sinceramente he visto monovolúmenes con menos maletero que este coche. Y encima la altura de la bandeja es una barbaridad. Una bandeja como Dios manda, de las buenas, que puedes dejar cosas encima y no se hunden ni se doblan. Bueno, como se hacían los coches antes. Y encima con 3 cierres, que cuando cierras esto, cierra de verdad de la buena. Como Atecas hemos probado del derecho, del revés, marcha adelante, marcha atrás, ya hay suficientes vídeos en el canal. Hoy nos centramos única y exclusivamente en este Toledo GT. Toledo GT, que al que le gusten los coches Scalextric o las carreras de GTs, se acordará que hubo un SEAT Toledo de GT, un Silhouette, un coche que estaba basado a nivel estético en el Toledo de segunda generación, el posterior a este coche, pero con una carrocería súper ensanchada. Así que cada vez que digo Toledo GT, pese que esta es la versión Toledo GT, a la cabeza siempre me viene aquel de carreras que era, bueno, un aparato gordo. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? En la época había leído muchas reviews del Golf GTI, aquel 8 válvulas de 115 caballos, que bueno, es un motor mítico, ¿no? Y en su día un amigo tenía uno y recuerdo haber ido con aquel y recordaba un coche con mucha soltura, muy alegre. Y siempre hay quien apunta que bueno, el motor aquel, el 8 válvulas, que no tenía vida, que hay gente que lo critica. Pero esto va, ¿eh? O sea, una subida con un fuerte pendiente, tercera, y sale con un garbo que, ojo, o sea, esto no está nada mal, este motor. Los medios que tiene y cómo estira. Estaba muy mitificado lo de la culata de 16 válvulas, ¿no? Era como el plus en un coche deportivo de este tipo entonces. Pero, ojo, cómo estira este 8 válvulas. Y no suena nada mal. Es un motor muy lineal, va muy fino. Y encima con esta caja de 5 velocidades, pues le puedes sacar todo el partido, aprovechando siempre el momento de estirón que es estival. Pensaba que iría bien, pero tampoco sería tan cachondo. Pero bueno. Ya que tenemos aire acondicionado, vamos a hacer uso de él, porque pese a que estamos en una época del año que debería hacer más frío, la carrocería es oscura, le da el sol y se calienta. Y encima, mira, el aire enfría como Dios manda. El volante es de lo más curioso, tiene un diámetro, bueno, un poco paella. Y lo mejor son esta parte de aquí detrás, que tiene como un granulado para que puedas agarrar mejor con los dedos de la mano. Mira, para que si se sudan las manos, pues no resbale aquí el volante.
A ver, son 115 caballos muy bien aprovechados, ¿eh? O sea, es una pasada lo que empuja y los medios que tiene, porque hay zonas que ahora dices, va aquí en segunda para sacarle más punto, ¿no? Pero depende de cómo, incluso con tercera sale muy bien, ¿eh? Es una pasada. Y claro, aquí se nota que el coche pesa muy poco. Es un coche muy ligero, sobre todo si lo comparamos con los estándares de hoy en día. Hoy en día un coche similar pesa casi media tonelada más. Y claro, esto se nota tanto a la hora de acelerar como a la hora de trazar en curva, porque llegas a una curva a 80 km por hora y es súper neutro. No tiene esa tendencia de muchos coches actuales a querer ir hacia afuera, a querer sobrevirar, incluso a marear, ¿no? A veces, porque son coches que pesan tanto que con las inercias y todo terminan mareando. Este coche es que va por el sitio, clic, clic, con un tren súper ágil. La suspensión, bueno, tiene un punto que filtra bastante bien, copia poco, o sea, no termina siendo incómoda, con lo cual pues el coche gira bastante plano y al mismo tiempo pues absorbe bien los baches, está bien. El equipo de frenos responde muy bien, no en vano está formado por discos ventilados delante con diámetro de 256 milímetros y discos macizos detrás con 226 milímetros de diámetro. El tacto de dirección es una pasada, es una dirección súper comunicativa, justo donde tú marcas, ahí va. Lo del motor es una pasada, porque un coche con 30 años, aquí va 32, y que sigue siendo un juguete súper divertido. Suena bien, empuja, frena bien. Pues como nada en esta vida es perfecto, aquí el defecto está en la caja de cambios. La caja de cambios sí es un manual de 5 que responde bien, pero bueno, hay algún recorrido de palanca más corto que otro, y luego que con la palanca, una vez insertas incluso la tercera, puedes hacer mayonesa. Se puede mover como un mortero sin problema. Bueno, cosas de los coches de los 90. En fin, pensaba que me lo pasaría bien, que sería divertido, pero ha sido mucho más de lo que esperaba, porque es eso. Es un coche que de diseño lo creó Giugiaro, ¿no? Giuseppe Giugiaro. Un coche muy elegante, muy proporcionado, encima con el kit de carrocería deportivo pues tiene este punto más. Luego a nivel de practicidad es cómodo, asientos que agarran muy bien, que vas muy bien sujeto, 4 plazas de verdad de la buena, un maletero que es que no hay familiares de hoy en día que tengan un maletero tan grande como este sedán, es una pasada. Y luego encima que eso, además de ir bien en carretera, porque se desenvuelve con una soltura como un coche moderno, es deportivo de verdad. Un coche que frena donde toca, gira como quieres, encima la respuesta del motor, ostras, es una pasada. Sobre todo lo que más sorprende son los medios, es una pasada como empuja ahí en medio. En general es un coche que se siente todavía muy moderno, sí, son más de 3 décadas lo que han pasado, pero va tan fino, todo es tan suave, no hay vibraciones, no es cómodo, que podría pasar por un coche nuevo. En resumidas cuentas, mucho han cambiado las cosas en estas 3 décadas, sobre todo en el mundo del automóvil. Por un lado, hemos visto que las modas a veces vuelven. Los kits de carrocería deportivos, como el que llevaba este GT, así como el que lleva este FR, pues siguen estando de moda. La gente le quiere todavía este look deportivo, le sigue gustando. Encima, los colores azules parece que siguen estando en boga, tanto entonces como ahora.
Y lo que más sorprende es ver que muchas soluciones que ahora esperas en un coche actual ya estaban de serie en este coche, y encima lo bien que ha aguantado el paso del tiempo, porque está todo inmaculado. Sí, es un coche muy cuidado, pero a día de hoy se siguen viendo Toledos de esta época y van perfectamente todos los días. Estoy contigo, Gerard. Total, que si os ha gustado este vídeo, darle al me gusta, y si nos queréis, suscribirse, y recordad que coches.net está en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, bueno, y en todos esos sitios de internet.